Buenas noches, estimados. Hoy vamos a trabajar un ejercicio más de GraphSet. En este caso sería el segundo de la guía, el cual consiste en diseñar y trazar el GraphSet de un control de nivel de líquido, como el que hicimos en la vez anterior, solo que en ese ejemplo solamente trabajábamos control de nivel de líquido y nada más. Entonces ahora tenemos control de nivel de líquido. Por medio de 4 sensores de nivel tendríamos el sensor mínimo, inferior, el superior y el máximo, y control de temperatura del agua que está en el tanque, para lo que tendríamos dos sensores, uno de temperatura mínima y uno de temperatura máxima. Es un ejercicio bastante simple, y lo que viene a complicarnos un poquito la situación es que tenemos un botón de inicio y un botón de paro. Es que eso no lo habíamos contemplado en el control anterior, aparte del botón de inicio. Entonces el paro, dependiendo qué tipo de paro sea el que queremos realizar, pues tiene una forma diferente de implementarse. Y para saber qué tipo de paro es, pues tenemos que ver cuáles los requerimientos que el cliente pone o el enunciado del ejercicio en este caso. Para el control tenemos tres válvulas, como en el ejercicio anterior. Tenemos una válvula de llenado rápido, una de llenado lento y una de evacuación de líquido para el vaciado. Y para el control de temperatura tenemos un selector de calentamiento. Y como el flujo de agua, el tanque no está eh, con, con un líquido estático, sino que hay un flujo, hay un líquido entrando y saliendo, la temperatura pues tiende a disminuir porque el suministro de agua es de agua helada. Entonces, si yo apago el selector de calentamiento o la resistencia calefactora, como le queramos decir, entonces el agua empezaría a bajar su temperatura, lo que está dentro, dado que el agua caliente estaría saliendo en ese momento. De esta manera, con solo apagar el selector de calentamiento estaríamos enfriando, y con encender el selector de calentamiento pues, estaríamos manteniendo caliente o elevando la temperatura, mejor dicho, del agua que está dentro del tanque. El ejercicio nos recomienda ya los símbolos a utilizar o las tags, y pues tendremos que utilizar esto de simbología dentro del GraphSet. A la derecha tenemos ahorita el GraphSet ya resuelto, pero nuestro objetivo es resolverlo desde cero. Así que vamos a eliminar todo esto. Bueno, solamente vamos a dejar la etapa 0. Y listo. Tenemos el ejercicio para comenzarlo. Bueno, ya vimos los sensores que tenemos, que eran los 4 sensores de nivel y los 2 sensores de temperatura, botón de inicio y botón de paro, donde, dado que no nos dice cuáles son normalmente abiertos y cuáles son normalmente cerrados, vamos a asumir que todos son normalmente abiertos. Entonces, solo si el ejercicio nos dijera lo contrario, pues trabajaríamos el que nos diga como un normalmente cerrado, que sería un comportamiento invertido. Luego de salidas teníamos las tres válvulas, la rápida, la lenta y la de evacuación. El calefactor sería la Q0.3 y luego las etapas. En este caso, aquí lo tengo ya colocado, pero vamos a eliminar las etapas y vamos a ir decidiendo cómo les queremos poner. Entonces, a las tags de las etapas. Bueno, vamos. El ejercicio ya me lo da ordenado, y desde el estado inicial hasta la última etapa que vayamos a tener. Y pues como vamos a tener dos controles simultáneos, vamos a tener un control de temperatura y uno de calefacción. Entonces ahí el ejercicio nos divide cómo quiere que se comporte el control de nivel de líquido y cómo quiere que se comporte el control de nivel de temperatura. Bueno, vamos a lo divertido de resolver el ejercicio. Bueno, al arrancar el sistema nos dice que todos los actuadores deben estar apagados, o sea que la etapa 0 de lo que se va a encargar es de apagar. Vamos a colocar las etapas. Nos dice que apaguemos todos los actuadores, o sea, las tres válvulas y el calefactor. Aquí tenemos dos opciones. Podría colocar perfectamente un bloque para indicar que voy a hacer un reset. Aquí en el cuadro pequeño indicamos que vamos a hacer un reset y poner todas las marcas que queremos apagar, que sería desde la válvula rápida hasta la de evacuación. Aquí ya copié y pegué
Aquí tendría que adecuármela si no quiero que el cuadro se vuelva demasiado grande. Puedo dejarlo de esta manera. Y la otra forma, que es un poquito más rápida, es hacer un reset VF, que al trasladar la escalera saldría más práctico. Supongo que voy a hacer un reset y bajo VF, puedo escribirlo completo. Lo voy a dejar así abreviado para que no ocupe tanto espacio. Y luego pues le digo la primera tag que quiero apagar. Y luego cuántas son, que en este caso son de la Q0.0 a la Q0.3. Tenemos 4 tags seguidas las que queremos apagar, y con eso estaríamos apagando desde la válvula rápida hasta el calefactor. Bueno, quizás voy a hacer una captura de pantalla mejor. Veamos. Tenemos la pantalla principal. Minimicemos esto para que ya se vea completo. Y así pues les voy a mostrar de un solo los tips que tengo para copiar rápidamente las variables. Si se fijan, tengo un bloc de notas abierto. No es el objetivo aprender a diseñarlo en Visio, pero creo que les puede servir para algún diseño que hagan ustedes a computadora. Continuando, ya tenemos la etapa 0. Entonces, en la etapa 0 nos estaría apagando todos los actuadores. Puedo dejar cualquiera de esas dos opciones. Voy a dejar la que está arriba porque es la que no hemos utilizado anteriormente. Y conectamos. Bueno, vamos con la siguiente etapa. La condición para salir del estado de reposo es que se presione el botón de inicio. Pero ahora, si se presiona el botón de inicio, no se va a ejecutar solamente un control a la vez, sino que me dice que voy a realizar el control de temperatura y el de nivel de líquido. Entonces, como son dos procesos aparte, cada uno tiene su forma cíclica de funcionar al parecer. Entonces vamos a tener que colocar una divergencia tipo I. Con esto no está en una condición. Esta es la divergencia tipo O. La tipo I sería esta con una doble línea. Y así pues nos falta la condición de transición de la etapa 0, que sería que se presione el botón de inicio, que se encienda el botón de inicio, por ende sería el inicio normal, no negado. Y luego iríamos a la etapa 1 de cada uno de los procesos. Puedo dejar todo numerado como etapa 1, 2, 3, o bien puedo también darle un nombre, o sea, colocar una letra que me simbolice ese tipo de proceso. Digamos que para el nivel de líquido podría ponerle de nombre etapa L1. Y para la temperatura, utilizar el nombre de T1 para que quede práctico de entender a qué se refiere cada uno. En realidad va a haber algo un poquito más allá todavía. Algo que no se ha contemplado en este momento. Bueno, parece que está ajustando con esto. Ahí está. En realidad son 3 procesos simultáneos, porque hay algo que no se capta a simple vista, que es el interruptor de paro. La detección de si se presiona el interruptor de paro se podría considerar como un proceso simultáneo. Pero vamos por pasos. Comencemos con el control de nivel de líquido. Dice que después de haber presionado el botón de inicio, se iniciaría la ejecución del control de nivel de líquido, en el cual, cuando se arranque, ambas válvulas de aspiración de llenado tendrán que encenderse, tanto la de llenado rápido como la de llenado lento. Entonces esa sería la acción que tendríamos en esa etapa. Tenemos que colocar la acción de esta etapa.
Dejé este de temperatura un poquito cerca, vamos a alejarlo. Es más, esto lo podemos estirar hasta donde queramos. Entonces nos dicen que le vamos a dar set a 2 válvulas. Sería la válvula rápida y la lenta. Y listo. Esta es una forma de colocar los conectores. La otra es manteniendo, digamos que una vez tenemos seleccionada una de las etapas, darle clic a una de las flechas. Cuando están muy cerca los cuadros resulta un poco complicado, así que vamos a hacerlo de la forma tradicional, dibujando el conector. Vaya, ahora esta es la acción. La condición de transición sería, aquí digamos que ya tenemos la acción colocada, y encendimos esto, y seguiríamos con la parte de hasta que sobrepase el nivel inferior. Esa sería mi condición de transición. Vamos a colocar la siguiente etapa para planear ya la transición. Luego quizá voy a copiar esta condición que ya estaba para que me quede más o menos igual. En esta tenemos que la condición de transición es que se sobrepase el sensor el nivel inferior, o sea que se encienda este sensor. El nombre del tag, si no me equivoco, es NAINF. Vamos a revisar. Correcto, NAINF. Y ahí se daría la transición a la etapa 2. No sabemos cuántas etapas van a ser. Aparentemente sigue un comportamiento lineal, o sea, vertical. No parece que haya divergencias y no lo vamos a analizar posteriormente. Pero vemos que ya voy a estar listo para tener una etapa 3 de control de nivel de líquido y una etapa L4. Pueden haber más. Bueno, al alcanzar el nivel inferior, cosa que ya se ha hecho, esa fue la transición, se apagará la válvula de llenado lento. Aquí tengo un reset. La válvula de llenado lento. Esto para reducir la velocidad de llenado y hasta superar el nivel inferior. Con eso, si colocamos la transición, completamos esta línea del enunciado. Ahí nos dice que cuando llegue al nivel superior habría otro cambio de funcionamiento. No es el máximo sensor, sino que ya el NMAX sería el de nivel máximo. Ahorita estaríamos colocando el nivel superior, que es NSUP. Al alcanzar el nivel superior, la acción será apagar la de llenado rápido. O sea que haríamos un switch, apagamos la de llenado rápido y encendemos la de lento para llevarlo a la velocidad mínima de llenado. Y nos conviene colocar un bloque de estos que tengo ahí preparado con set y reset. Y le diríamos, hacemos un set de la válvula de llenado lento, que es la que estaba apagada, y un reset, de la válvula de llenado rápido, y con eso hacemos de que ya cerca del sensor máximo pues reduzca la velocidad de llenado al mínimo para evitar posibilidades de rebalse. ¿Qué más necesitamos?
la etapa L4. La condición de transición para salir de esto sería que se llegue al nivel máximo según lo que se ve ahí. Ya cuando alcancemos el nivel máximo tendríamos la transición de etapa. Al sobrepasar este sensor, así que sería de colocar una condición normal, y esto nos llevaría al L4, donde en el L4 tenemos que, al llegar al nivel máximo, se apagará la válvula de llenado lento y se encenderá la válvula de evacuación del líquido hasta que se baje del nivel superior. Bueno, vamos con esto, que hasta antes de la condición de transición tenemos un set reset prácticamente. En la cual nos dicen que le demos set. Bueno, tenemos que apagar la válvula de llenado lento, que es la que estaba encendida, y encender la válvula de evacuación. Veamos qué nombre le dejamos a la tag. Lo dejamos completo. Bevac, no está completo el nombre. Así que nos quedaría así. De esta manera. Bueno, dice que vamos a hacer esto hasta que llegue al nivel superior. O sea que la condición de transición sería según el nivel superior, pero hay que echar un ojo a esto, de que nos dice de que hasta que baje del nivel superior, o sea, cuando el sensor se apague, o sea, cuando el agua sobrepasa el nivel de un sensor, este se enciende. En este caso nos está diciendo que tiene que haber una transición cuando baje del nivel superior, o sea que sería al apagar, cuando ese sensor se apague. O sea que tendríamos que aquí es N sub negado. Lo vamos a colocar con el signo de admiración, que es el símbolo de negación en lenguaje C, dado que estar dibujando una línea acá es demasiado molesto, o sea, sería demasiado tardado estarle poniendo una línea y que quede bien centrada con el texto. No es algo práctico, así que vamos a utilizar la simbología del lenguaje C para las operaciones booleanas. Entonces, con eso estamos diciendo que al haber alcanzado el nivel máximo, ya empezamos a vaciar, y al bajar del nivel superior, o sea, cuando se apaga el sensor de nivel superior, pasaríamos a la siguiente etapa, que sería la L5. Con eso completamos esta parte del funcionamiento que nos están pidiendo para el tanque. Y cuando el nivel de líquido baje del nivel superior, se encenderá la válvula de llenado lento para que el vaciado se realice más lentamente hasta que el nivel de líquido baje al nivel mínimo, del nivel mínimo. ¿Qué nos dice? Encender la válvula de llenado lento nada más para que el vaciado se vuelva más lento. O sea, tenemos la válvula de evacuación encendida, pero si le encendemos una de llenado de menor velocidad, tendríamos una disminución en la velocidad de vaciado. Entonces vamos a hacer con esto ya logramos que se vacíe más lentamente, y va a realizar esta acción de mantener la válvula lenta encendida y la de evacuación apagada hasta que se baje del nivel mínimo. Y ahí nos dice que cuando el nivel sea menor al mínimo, se encenderán de nuevo ambas válvulas de llenado, reiniciando así el ciclo de control. En el ejercicio anterior vimos de que cuando dice esto de ir reiniciando así el ciclo de control, significa prácticamente que tenemos que llevarlo a la etapa inicial del ciclo de trabajo. Pero teníamos precisamente la dificultad de que me piden que haga un apagado de la válvula de evacuación. O sea, la de evacuación estaba encendida en este momento, entonces si yo lo mando de un solo a la L1, tendría encendidas ambas válvulas de aspiración, pero seguiría encendida la de evacuación. Entonces esto, para solucionarlo, la salida más sencilla sería hacer un set reset. O sea que
Tendríamos y siempre haríamos un set de la válvula rápida y la válvula lenta. Aquí colocamos siempre estas dos. Estoy diciendo que vamos a hacer un set de la válvula rápida y la válvula lenta y vamos a apagar la válvula de evacuación. Bien, es cierto que la válvula de evacuación venía apagada de la etapa 0. Cuando presionamos el botón de inicio, pues ya venía apagada. Volverla a apagar no causa ningún problema. Pero nos beneficia en que de la L5, o sea, que es donde va a reiniciar el ciclo de control cuando baje del nivel mínimo, ya tenemos la condición de transición. Desde la L5 lo vamos a mandar de vuelta a la L1. Cuando mandamos de vuelta estábamos cambiándole el fondo cambiándole el fondo a color gris para que se sepa de que esta es una etapa que está siendo reutilizada y que está definida en otro lugar su acción. Desde la L5 pasaríamos a la L1, reiniciando el ciclo de control de esa manera, si se cumple la condición de que se baje del nivel mínimo. Sería nmin negado. Y así tenemos completo el ciclo de control de nivel de líquido. Entonces aquí esto se va a estar repitiendo cíclicamente una y otra vez, independientemente del otro punto, que sería el control de temperatura. Eso porque el enunciado no me ha dicho nada que el control de temperatura me vaya a afectar en el control de nivel de líquido. Así que con eso tenemos completada la parte del control de nivel. Vamos con el control de temperatura. Bueno, en el control de temperatura primero nos colocan una condición. Dice que una vez que el nivel de líquido esté sobre el nivel mínimo, se encenderá el selector de calentamiento hasta que la temperatura supere el nivel de temperatura máximo. Con esto me están dando una dificultad. Aquí me hizo falta la presión y yo creo que es cuestión de formato. Pareciera que se ha borrado Vamos a echar un vistazo. La guía de ejercicio parece tener un problema. Ejercicios, periodo 2. Vamos a ver el PDF, a ver si hay una diferencia con respecto al que estábamos viendo anteriormente. Y sí, el i se había borrado, así que lo vamos a leer en este de acá. Dice, el control de temperatura se realizará solo si el nivel de líquido está sobre el nivel mínimo. Entonces, por lo que la primera etapa de esta parte del proceso solo esperará a que esta condición se cumpla. Entonces la etapa T1 sería una etapa de espera que no tiene una acción programada. Y vamos a pasar a encender el selector de calentamiento solo si la temperatura es menor al mínimo. Y aparte de eso, pues que el nivel de líquido sea sobre el nivel mínimo. Entonces teníamos una etapa de transición nada más, sin acción, en la que se espera a que el nivel de líquido sea mayor al mínimo, porque no podemos poner a calentar el agua si no hay agua. O sea que si el agua es insuficiente, está por debajo del mínimo, no la pondríamos a calentar. Entonces, si el nivel de líquido está por encima del mínimo, pasaríamos a la etapa 2, en la cual nos dicen de que tenemos que encender. Aquí si ya no podemos pasar para allá. Vamos a copiar de vuelta esto que parece que se había borrado. ¿O será que tiene un color de texto distinto? Ah, eso era. Vale.
Una vez el nivel de líquido está por encima del mínimo, se encenderá el selector de calentamiento hasta que la temperatura supere el nivel de temperatura máximo. Entonces aquí simplemente encendemos el calefactor. Hasta que se alcance el nivel de temperatura máximo. Esa sería nuestra condición de transición. Luego la transición primero, luego la condición. Aquí es temperatura. ¿Hay agua suficiente? Sí. Entonces encendemos el calefactor. Y cuando supera la temperatura máxima, entonces pasamos a una etapa, que sería la siguiente, en la cual nos pide que apaguemos el selector de calentamiento. Daríamos un reset al calefactor. Hasta que el nivel de temperatura baje del mínimo. Aquí dice que cuando la temperatura sea menor al mínimo, entonces se va a encender nuevamente el selector de calentamiento, reiniciándose el ciclo de control. Y es lo que decíamos, esto de reiniciar el ciclo de control se refiere a que regresaría a la etapa inicial del ciclo. Aquí dice que lo mandamos a una etapa en la que se estaría encendiendo el calefactor. O sea que podríamos mandarlo de la T3 a la T2 y así estaría encendiendo y apagando dependiendo del nivel de temperatura. Pero lo más conveniente en este caso no es mandarlo a la etapa en la que se enciende, sino que siempre por seguridad tomar en cuenta que hay agua suficiente. Entonces lo mandaríamos de regreso a la T1 en la que espera que el nivel de agua sea superior al mínimo. La condición sería que la temperatura baje del mínimo. Si la temperatura baja del mínimo, paso al inicio para poder calentar nuevamente siempre y cuando haya suficiente agua. Si hay suficiente agua, pues en cuestión de microsegundos va a pasar en esta etapa de transición y pasaría a encender el selector de calentamiento nuevamente. Y con eso tenemos completo el control del nivel de temperatura. Solo nos faltaría la última parte, que es el interruptor de paro. Ya nos dicen que es un interruptor, no un botón. Es esto porque los interruptores de paro, en este caso podría ser de emergencia, y el objetivo es que detenga inmediatamente todo. Nos dice que, bueno, el enunciado nos dice qué hacer. Normalmente el cliente solo nos diría, si presiona el paro, detenga todo, detenga el control de nivel de líquido, detenga el control de nivel de temperatura, hasta que se quite el paro y regrese a esperar nuevamente el botón de inicio. Eso es lo que nos diría el cliente en sus palabras. La forma en que nos lo dice el enunciado es un poquito más didáctico. Nos dice que si se presiona el interruptor de paro, se desactivarán todas las etapas, o sea, todas las etapas de control de ambos procesos del nivel de líquido y de temperatura, y se apagarán todos los actuadores. Con esto estaríamos garantizando que el selector de calentamiento se apague, o sea, que deje de calentar, que las válvulas se apaguen, entonces no dejaría de elevar el nivel de líquido o de bajarlo respectivamente, dado que apagamos las etapas. Y bueno, lo de las etapas tenemos que apagarlo para que no tengamos una situación en la que cierta etapa me quiera encender los actuadores y yo lo estoy apagando en esta etapa de paro. Es por eso que se apagan tanto las etapas como los actuadores. Este es uno de los tipos de paro que se conoce como paro instantáneo, que luego lleva a la etapa de reposo, a la etapa inicial. Hay otros tipos de paro que pueden ser una pausa, o sea que detiene el proceso pero después se regresa a donde se había quedado, o paro a fin de ciclo, que cuando presiona el paro no se detiene todo inmediatamente, sino que hasta que cada parte del proceso, digamos tanto el de temperatura como el de nivel, lleguen a la etapa final. Entonces son los tipos de paro que tenemos. Hay otros que nos podríamos inventar dependiendo de las necesidades de la máquina. Y así pues, la primera etapa vendría a ser una etapa de transición, aunque no me lo diga, yo tengo que ver cómo implementarlo.
Tenemos una etapa de paro, que sería la P1. Entonces, en esta etapa simplemente voy a esperar a que se presione el botón de paro. Para que mi final no dependa directamente del botón, sino que también dice que tengo que arrancar nuevamente, dice luego de haber presionado el botón de paro, cuando ese se restablezca, o sea, cuando deje de estar presionado el interruptor o en posición de encendido, es cuando se restablezca, cuando se apague el botón de paro, por así decirlo, entonces vamos a regresar a la etapa de inicio. O sea que no es de que vamos a detener y enviarlo a la etapa de inicio de un solo, sino que sería hasta que deje de estar presionado este interruptor. Sí, pues voy a tener una etapa de transición en la que simplemente espero a que se presione el botón de paro, como de la divergencia tipo I que tenemos acá, cuando se presione el botón de inicio pasaría, vamos a hacer un poco más grande esto, cuando se presione el botón de inicio yo activo simultáneamente el control del nivel de líquido, que es un control automático de acuerdo a los sensores, el de temperatura y el de detección del paro, que sería esa etapa P1. Entonces la de paro solo está hecha para detectar si se presiona el paro, y si este se presiona, entonces ahí sí pasaríamos a hacer la acción que nos dice en el enunciado, que es lo que quiere que el cliente haga cuando se active el paro. En este caso es una acción un poco compleja, que está dicha en palabras prácticamente, que es apagar todas las etapas. Y aquí sí vamos a retomar algo de la tabla de símbolos. Las etapas no las he creado. Bueno, las marcas. Ya las tenía escritas, pero prácticamente tenemos la etapa 0, que sería la etapa 0 general, la situación de paro, o el paro en estado inicial. Luego tenemos los de control de nivel, que son 5 etapas, las 3 de control de temperatura y las del paro. En este caso, las del paro no me importan, porque cuando presione el paro me saldría de la etapa P1 y yo sé que la etapa P2 es la que tiene que estar encendida. Y en la etapa P2 me dicen que tengo que apagar, cuando se presiona el botón de paro tengo que apagar todas las etapas relacionadas a procesos, que serían todas las de control de nivel de líquido y todas las de control de temperatura. O sea que aquí lo que puedo hacer es un reset PF de todas estas etapas. Lo vamos a separar por el tipo de control. Vamos a apagar la marca L1. La etapa E0 no es necesario, porque si presionamos el botón de inicio, pues ya ese está apagado. Y apagaríamos, son 5 etapas. Entonces sería de L1, estaríamos apagando 5 marcas. Esa sería una de las acciones. Vamos a colocar aquí mismo la otra, que sería apagar todos los actuadores. Sería prácticamente lo que tenemos en la etapa 0. Eso es todo lo que nos piden las acciones. Nos dicen apagar todas las etapas y apagar todos los actuadores. Listo, con eso ya garantizamos que ninguna de estas etapas se esté ejecutando, intentando así controlar los actuadores, y estamos apagando los actuadores, por lo que el sistema está quieto. El nivel de líquido se mantendría estable, y en cuanto a la temperatura sí estaría bajando, porque apagamos el selector de calentamiento. No podemos dejarlo encendido porque entonces elevaría la temperatura hasta que sobrepase los niveles seguros. Entonces lo apagamos por esa razón. Y por último nos dice que va a regresar a la etapa de inicio, que sería la etapa 0, en la cual está esperando nuevamente que se presione el botón de inicio. Va a regresar ahí si se restablece el botón de paro, o sea, si el botón de paro o el interruptor deja de estar activo. Aquí lo encendimos. Cuando este se apague sería cuando daría la transición a la etapa 0 nuevamente. Como lo queremos detectar cuando este se desactive o se apague, lo colocamos negado con el signo de admiración y lo regresamos a la etapa 0.
que está definida en otro lado, así que la pongo en color gris. Y con eso tenemos completo el problema, en el cual la dificultad era que nos estaban pidiendo un paro. Y bueno, tenemos dos procesos simultáneos, el de control de nivel de líquido y el de temperatura, y el paro instantáneo, que es la nueva dificultad que nos han colocado, que si nos fijamos no es nada del otro mundo, es simplemente una etapa de detección del paro. Cuando ya se detecta que se presionó el paro, apagamos todas las etapas de proceso y apagamos todos los actuadores, o los colocamos en la situación que nos piden en el enunciado, y después cuando se restablece el paro, regresamos a la etapa de paro en estado inicial. Bueno, con eso nos despedimos y nos vemos hasta el siguiente ejercicio.